¿Cómo estás, doctor? Gracias por haber venido y atender mi llamado. Ya, muchas gracias por la invitación. Porque mi amigo se ha estado mareando, me ha estado escribiendo que le duele la panza, que está con náuseas, ahorita estaba medio ahí tambalequeándose, ¿no? Y yo no sé si este puede ser un síntoma de intoxicación por alimentos, como está haciendo bastante calor. No sé, ¿me puede ayudar de repente a encontrar cuál es el síntoma? Sí, por supuesto que sí. De hecho, sí pudiera ser un síntoma de intoxicación alimentaria. Me habría que hacerle algunas preguntas al caballero si es que ha tenido náuseas, vómitos, diarrea, si es que ha estado comiendo en lugares no muy seguros o la persona que ha estado manipulando sus alimentos no ha tenido quizá el cuidado respectivo, ¿no? Claro. Ahora, dependiendo la edad, ¿es más fuerte, más intensa la intoxicación? A un niño, de repente, por comer lo que come el papá, que se va a intoxicar, ¿el niño le da con mayor fuerza? Sí, usualmente tenemos que tener cuidado con los extremos de la vida, con los niños entre 8 y 5 años hacia abajo y también con los adultos mayores por encima de los 65, y son un poco más vulnerables los que son por encima de 75 años. Ok. ¿No? Y los pacientes también que de entrada ya tienen problemas de hidratación, algunos pacientes que tienen algún trastorno inmunológico, algún problema de salud previo, los diabéticos, los hipertensos, por ejemplo, también pueden tener, digamos, un problema más serio cuando tienen intoxicaciones alimentarias. El riesgo es mayor, entonces. Así es. ¿Cuáles son los síntomas de una intoxicación? Primero habría que determinar principalmente el momento en que se ha consumido un alimento por el cual pudiera estar uno sospechando la intoxicación. Mayonesa, huevo, imagínense. Así es. Y ahora que estamos en verano, pues principalmente los alimentos crudos, principalmente nuestro ceviche. Entonces, los síntomas principalmente son 3, es diarrea, náuseas, vómitos y mareos, ¿no? Y esto es secundario a deshidratación, entonces la clave acá es deshidratación. Sarpullido, estas cosas no. Pudieran estar presentes, pero claro, pudiera indicar que es parte de la intoxicación alimentaria. Dependiendo qué alimento. Claro, también, dependiendo de los alimentos, y eso ya se considera como si fuera parte de un proceso alérgico más que en sí de una intoxicación alimentaria. Cuando a las personas se les cierran la glotis por alimentos que le han producido de repente intoxicación. Así es, pero eso se considera más por alergia. Nosotros eso es más por alergia. Así es. Si me permites para aclarar este punto, nosotros usualmente vemos 2 rangos de enfermedad por intoxicación alimentaria, ¿no? Los pacientes que han comido algún alimento que no haya estado en muy buen cuidado hacen o náuseas y vómitos principalmente, o hacen náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. ¿No? Entonces son 2 grupos fuertes. Aquellos otros pacientes que pueden hacer urticaria, por ejemplo, que hacen problema de la glotis, problemas respiratorios, etcétera, que también se puede considerar una intoxicación alimentaria, más se considera como si fuera una reacción alérgica. Entonces no depende tanto del estado como haya podido tener los alimentos, sino más por una cuestión de alergia. Pero en el caso de intoxicación alimentaria sí depende mucho de un proceso infeccioso, ¿no? De cómo ha estado el alimento. Ahora, hay muchas personas que su reacción, y yo lo he visto, es sobre todo en adultos, en niños sí un adulto se asusta y quiere atenderlo rápido y llevarlo a urgencias. Pero en un adulto a veces dicen, ay, bueno, pues lo que no mata engorda, o si no bajaré de peso y ya me va a pasar. Si nosotros dejamos de lado y seguimos desatendiendo esa intoxicación, ¿qué nos puede suceder? Sí, es una gran pregunta. Nosotros una vez al año podemos enfermarnos de este problema. Es más frecuente en verano. No podemos esperar que todos los pacientes que tienen este problema vayan a ir a ver a un médico, porque la regla es que usualmente se autolimita. Entonces, hay algunas cosas por las cuales sí uno debería ir a ver a un médico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos puntos? Lo que ya hemos comentado, que son los extremos de la vida. Lo segundo es de que tengan algún tipo de problema de fondo, como los que ya he mencionado. El otro problema es de que pudieran tener mucho dolor abdominal, que pudieran tener fiebre, que las diarreas o los síntomas en general puedan durar más de 48 horas. Y eso es principalmente. En esos casos uno sí debería ir a ver a un médico. Aquellos pacientes que no tienen estas condiciones, lo usual es de que se vaya a autolimitar dentro de las 24 a 48 horas. Igual tomar algún hidratante, un suero. Principalmente la hidratación es acá lo que comanda es lo más importante, esto. ¿no? Así es. Y la alimentación debe cambiarse en estos días, ¿no? También, entre unos 5 y 7 días debiera variar la alimentación. Hay algunos gérmenes que sí pueden producir diarreas profusas que pueden durar un buen tiempo.
Entonces, aparte de tener una dieta adecuada en estos días, que básicamente es restringir algunos alimentos e hidratarse muy bien, las cosas que habría que restringir son alimentos grasos, los chocolates, alimentos procesados, tipo embutidos, etcétera. Vegetales, obviamente crudos, ¿no? No, hay algunos vegetales que no tienen tanta fibra que sí pudieran consumirse. Hay algunos otros, el apio, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de fibra, se pudiera evitar. Pero eso va a depender entre paciente y paciente. Hay algunos pacientes yo pensé que debíamos evitar vegetales porque también nos iba... No. Usualmente tenemos esta indicación porque queremos que los pacientes no tengan mucho más diarreas y que puedan estar más tranquilos, digamos, en el tiempo que vayan a tener los síntomas. Pero no es una indicación clara, digamos, de decirle, ¿sabes qué? Debes dejar los vegetales o las frutas. Lo pueden consumir. Lo pueden consumir. Sí. Otro detalle es, y esto también es importantísimo, sé que queremos a nuestras mamás, a las tías, al farmacéutico de la esquina y etcétera. ¿Por qué lo dice? A ver. Porque muchas veces vamos a hablar con estas personas y comentarles pues que tenemos tal o cual problema. Ya sé a qué te refieres, eso es cierto. Y nos dan de tomar algo que quizá no deberíamos haber tomado. No, ellos son farmacéuticos, no son médicos, no saben y no han analizado qué es lo que tienen. Así es, entonces existe, por ejemplo, un par de pastillas que pueden producir que las diarreas se limiten totalmente, lo cual puede ser tremendamente peligroso. ¿Por qué? La diarrea es un mecanismo de defensa. Así es. Entonces, lo ideal es de que yo vaya a tener las diarreas el tiempo que mi cuerpo me diga que deba tenerlas. Te tienes que botar todo lo que hay. Entonces, si yo tomara algún producto en el que freno las diarreas, me voy a quedar con esto adentro y voy a hacer un problema mayor. Y uno de los problemas más temidos entre los médicos se llama sepsis, que es una infección generalizada. Y eso puede traer consecuencias terribles, ¿no? ¿Estás escuchando eso, camarita? ¿Has escuchado? Mira, por favor, de aquí corremos al médico. No era juego, hay que tener cuidado. Así es. Qué importante es todo lo que nos ha mencionado, y más sobre todo en niños que nos asustamos y decimos, no, hay que detenerle la diarrea porque si no se va a deshidratar. Hay que atender la deshidratación y hay que atender la diarrea. Así es. No es detener, no es frenar, es trabajar con la mano del pediatra en este caso, ¿no? Que le dé la medicina adecuada o que vaya investigando qué es lo que le has dado, qué es lo que has comido. Bueno, esto le va a pasar, en 3 días se le pasa, ¿no? Manténle con cierta hidratación. Así es. Hay que tener en cuenta que 1 de 8 pacientes que tienen este problema tiene un riesgo alto de que acabe siendo hospitalizado, ¿no? Y lo más importante es básicamente tener bien hidratado a nuestro paciente. Qué interesante, de verdad que me ha gustado. ¿Has anotado todo? Sí, espero que no te estás perdiendo en todo. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Estás tomando el suerito que te mandé a comprar? Es lo único que le puedo dar ahorita, ¿no? Claro. Suerito, ahorita hasta llevarlo al doctor. Toma todo el suerito despacito, porque también esa es otra. Al momento que los niños están deshidratados hay que darle por cucharadas. Sí, inicialmente. Si están con náuseas pueden vomitar y vomitan todo lo que le hemos dado y se devuelven a deshidratar. Así es, esa condición se llama intolerancia oral. Entonces es otra cosa que también a la que le tenemos temor, ¿no? Es en el caso de las intoxicaciones alimentarias, no por un germen directamente, sino por un subproducto del germen, pueden producir esto, que se llama intolerancia oral. Entonces, por más que querramos hidratarlo de manera oral, no vamos a poder. Es verdad. Doctor, ¿dónde lo puedo ubicar? En la clínica San Felipe. ¿Ya? Y bueno, llamar al call center y nosotros encantadísimos de atenderlos por allá.